Si has llegado hasta aquí, cuéntanos desde dónde estás viendo esta historia. Tal vez desde una colina polvorienta en Nuevo México o desde una ventana fría en algún pueblo de Castilla. No importa, porque lo que ocurrió en el rancho Raven Rest una mañana de primavera de 1883 no fue una historia de amor a primera vista. Fue algo más raro, más lento, algo que todavía hoy se recuerda como una de esas transformaciones que nadie presenció en voz alta, pero que todos notaron después. Y si te toca el corazón, no olvides suscribirte y dejar tu like, porque en el oeste a veces el silencio también habla. El rancho Raven Rest quedaba a unas 6 millas de ningún lugar. No tenía más sombreados que los de sus propios tejados, ni más visitantes que el viento. El nombre no era decorativo, Descanso de los Cuervos. Y a decir verdad, eso era lo único que parecía hacer aquel lugar, guardar luto en silencio. Caleb Holt vivía allí desde hacía más de una década, pero desde la muerte de su esposa en el 1900, invierno del 79, ni siquiera los vecinos se atrevían a tocar su portón. Lo veían pasar en el pueblo con mirada hueca y botas polvorientas, comprando lo mínimo y regresando semidormido. Todos sabían que algo se había roto en él, pero nadie preguntaba nada. Cuando el cartel apareció en la taberna de Willow Creek, algunos se burlaron, otros se persignaron. Se necesita ayuda doméstica por 3 días, sin preguntas, sin charla. Nadie pensó que alguien se atrevería a subir hasta Raven Rest con esas condiciones. Pero una mujer lo hizo. Clara Wade no tiene sobrenombre fuerte ni mirada de valiente. Solo unas manos limpias, un vestido beige desteñido y una expresión que decía que también ella venía huyendo de algo que no se decía en voz alta. No pidió detalles. Solo preguntó cómo llegar. Y al amanecer del jueves se presentó frente al portón sin tocarlo. Esperó. Caleb no dijo ni una palabra al verla. Le hizo una seña con la cabeza y volvió a entrar. No era hospitalidad, era cansancio. Clara cruzó el umbral con los hombros rectos, como quien entiende que hay lugares que no se caminan, se atraviesan con respeto. La casa olía a humedad, madera cerrada y café quemado de días anteriores. Todo estaba en su sitio, pero sin alma. Había platos limpios apilados, pero sin uso, sillas arrimadas como si no quisieran estorbar. Clara respiró hondo y empezó. No barrió para levantar polvo, ni cocinó para impresionar. Solo devolvió ritmo a las cosas. Agua tibia en el balde, pan en el horno, las ventanas entreabiertas. Pasaron las primeras horas sin una palabra. Caleb entraba y salía del establo como un fantasma con botas. No preguntó su nombre, no corrigió nada, pero tampoco se mostró molesto. En la tarde, Clara encontró un paño viejo detrás de la cocina. Lo lavó y lo colocó sobre la mesa como si fuera una pequeña declaración de orden. No fue gran cosa, pero cuando Caleb entró esa noche y vio la flor silvestre en el centro del mantel, se detuvo un segundo más de lo habitual. No dijo nada, pero no lo retiró. Al día siguiente, Clara encontró una camisa manchada con algo que parecía sangre, guardada cuidadosamente en el fondo de un baúl. No la tocó, no preguntó, solo volvió a cerrar el baúl como quien respeta una tumba que no es suya. Esa mañana preparó el café con un leve toque de canela, igual al que la esposa de Caleb solía hacer, aunque ella no lo sabía. Él sí, y por primera vez, Caleb no salió a montar el caballo temprano. Se quedó sentado, sorbiendo en silencio, mirando por la ventana. Algo había cambiado, algo mínimo, como el viento que empieza a girar antes de una tormenta. Esa tarde, Clara limpió el viejo galpón. No lo hizo por orden, ni porque hiciera falta. Lo hizo porque sintió que algo allí dentro le llamaba, como si hubiera un trozo de la casa que todavía no había soltado el aire. Quitó telarañas con cuidado, no por miedo, sino por respeto. Bajo una manta rota encontró un pequeño mueble cubierto de polvo.
Al abrirlo, vio partes de un berceo desmontado. Las maderas estaban lijadas, listas, como si alguien alguna vez hubiera planeado terminarlo. Clara lo volvió a cerrar con las mismas manos con que se acaricia una herida vieja y dejó una linterna encendida en el rincón. Caleb pasó por allí al anochecer. No dijo nada, pero no apagó la luz. En el tercer día, Clara ya se movía por la casa sin hacer ruido, pero sin desaparecer. No buscaba conversación, pero tampoco la evitaba. Su silencio no era el de los que temen, sino el de los que entienden. Cocinaba poco, pero suficiente. Doblaba mantas y abría las ventanas solo por minutos, como quien despierta a una casa dormida sin querer asustarla. Caleb la observaba desde lejos, no con desconfianza, sino con una extraña curiosidad. Había tenido otras mujeres ayudando en el pasado, pero ninguna duró más de unas horas. Algunas lloraron, otras huyeron. Clara no parecía afectada por la tristeza de la casa. Parecía parte de ella. Fue entonces cuando Caleb notó algo que no recordaba haber sentido en años. No quería que ella se fuera. No lo pensó como una decisión. Fue apenas un pensamiento fugaz cuando la vio dejar pan sobre la mesa y volver al patio sin hacer ruido. Si se va, todo volverá a oler a ceniza, pensó, y eso lo incomodó. Esa noche bajó la carta que llevaba años guardada en una repisa alta. La carta no estaba terminada. Era para su hijo, un hijo que nunca nació. La releyó sin lágrimas. Luego la dejó sobre la mesa, sin esconderla. A la mañana siguiente, Clara no comentó nada, pero dejó junto a la carta una taza de café caliente y un pedazo de pan dulce. Fue como si entendiera que las palabras no se usaban para eso. Caleb la miró brevemente. No sonrió, pero tampoco evitó el gesto. El día transcurrió más lento. Al caer la tarde, él se acercó al corral y vio que Clara había reparado con clavos nuevos la puerta del gallinero. No lo había pedido. Nadie lo hacía desde antes de la muerte de Sara. El sonido de los ganchos encajando como antes le provocó un estremecimiento, no por el gallinero, por el recuerdo de alguien que se había atrevido a cuidar de nuevo. Fue esa misma noche cuando Caleb escuchó desde la cocina cómo Clara tarareaba muy bajo una melodía. No era una canción alegre, tampoco era triste, era humana, de esas que no se cantan para otros, sino para que el alma no se enfríe. Y aunque se sintió tentado a interrumpirla, no lo hizo. Se quedó quieto en la sombra, con los puños cerrados, como si esa voz pudiera romper algo dentro que había sido tapado durante años. No era amor, no todavía. Era algo más raro, reconocimiento, como cuando uno encuentra una piedra que encaja justo en el hueco de otra. Al amanecer del cuarto día, Caleb abrió la puerta del establo antes que Clara. Preparó café. No lo dijo, no lo anunció. Simplemente lo sirvió y lo dejó sobre la mesa. Cuando Clara entró, lo miró por primera vez con los ojos bien abiertos, como si ese gesto fuera más íntimo que cualquier palabra. No hablaron, pero los dos sabían que algo había cambiado. Clara fue a buscar el trapo viejo para limpiar la mesa y junto a la cafetera encontró algo nuevo. El portón del rancho, que había estado roto durante años, estaba reparado, y en la madera, aún fresca, se leía una palabra grabada a cuchillo. Fica. Clara no preguntó nada. No dijo gracias, ni hizo gesto alguno de sorpresa. Solo limpió la mesa con el mismo trapo de siempre, como si reparar un portón fuera tan cotidiano como hervir agua. Pero mientras recogía los platos, le escapó una sonrisa. Fue leve, discreta. Caleb la vio de reojo sin decir nada. Y por dentro, algo se deshizo, como si el hielo que lo sostenía comenzara a agrietarse. No era felicidad, era alivio. Una sensación que no recordaba desde antes de perder a su esposa. Esa noche, Clara colocó un ramo de flores silvestres en la repisa vacía del salón,
Eran las mismas flores que Sara recogía en primavera. Desde ese día, Clara ya no parecía una huésped temporal. Se movía por la casa como quien respira en lugar seguro. No invadía, no se imponía, simplemente existía. El clima también cambió. El viento seguía soplando con fuerza desde las colinas, pero la casa ya no parecía resistirle. Las ventanas se abrían de vez en cuando, la luz entraba. El olor a pan reciente reemplazaba el de madera cerrada, y Caleb comenzó a quedarse más tiempo dentro. Reparaba cosas pequeñas, un escalón flojo, una teja rota, cosas que había dejado pudrirse durante años. No por descuido, sino por no querer sentir que algo seguía. En uno de esos días, Clara encontró una Biblia con el lomo roto. Estaba abierta en una página marcada con una flor seca. No la movió, solo le pasó un paño, como si esa Biblia tuviera una historia que no le tocaba reescribir. También halló una foto vieja, medio descolorida, donde Caleb sostenía a una mujer con la mirada baja. No la tomó. Pero desde entonces comenzó a dejar el desayuno en el mismo lugar donde esa foto solía estar. Era un gesto tonto, pero en Raven Rest los gestos decían más que las palabras, y Caleb, sin que Clara lo supiera, volvió a mirar esa foto después de mucho tiempo. No para llorar, para recordar sin miedo. La rutina comenzó a encontrar forma. Café a las 6, pan tibio antes del mediodía, caminatas cortas por el campo. Caleb incluso dejó que los vecinos se acercaran un día a dejar semillas. Nadie entendía qué había pasado. Solo decían que la casa ya no daba miedo, que el portón estaba abierto y el perro ya no ladraba. Uno de los niños del pueblo se atrevió a dejar un dibujo en la cerca. Era una casa con humo saliendo de la chimenea. Caleb lo guardó en una caja, sin decir por qué. Pero esa noche limpió la chimenea y encendió el fuego por primera vez desde el invierno de 1879. Pero justo cuando la calma parecía instalarse, el pasado decidió golpear la puerta. Fue una tarde nublada cuando un hombre bajó de un caballo oscuro, con botas sucias y una voz que no necesitaba presentarse. Era Marcus Holt, hermano mayor de Caleb. No venía por cortesía, venía por tierra. Exigía vender el rancho. Dijo que era tiempo de dejar de fingir que ese lugar era hogar, que ni siquiera era suyo por completo. Caleb lo escuchó en silencio, con los puños cerrados y la mirada clavada en el suelo. Clara, que observaba desde la cocina, entendió enseguida que esa visita no traía lluvia, traía tormenta. Marcus no se guardó nada. Dijo lo que nadie se atrevía a decir, que el hijo que Caleb había llorado no era suyo, que Sara había confesado días antes de Mindamansinton morir, que Raven Rest era un mausoleo levantado sobre una mentira. Las palabras cayeron como piedras, pero Caleb no reaccionó. No gritó, no negó. Solo se quedó quieto, como quien recibe un disparo sin moverse. Clara se acercó sin pedir permiso, no para consolarlo, para interponerse entre él y la sombra de su hermano. Y cuando habló, su voz fue más firme que cualquier viento de esas tierras. Él no te pidió venir, y yo no te pedí quedarte. Marcus no esperó respuesta. Miró con desprecio a Clara y lanzó una última frase antes de montar su caballo. No arregles lo que ya está podrido. Caleb no se movió, ni una palabra, ni un gesto. Solo esperó el sonido de los cascos alejándose. Cuando por fin el silencio volvió a instalarse, no fue el mismo de antes. Era un silencio tenso, cortado por algo que no se podía ver, pero que quemaba por dentro. Clara no insistió en hablar, solo dejó la taza de café sobre la mesa y volvió a su tarea, como si lo más importante en ese momento fuera no desmontar el poco equilibrio que quedaba en la casa. Esa noche, Caleb no bajó a cenar. Tampoco encendió la lámpara del porche, pero Clara, en lugar de irse a dormir, se sentó en la entrada del galpón, con una manta sobre los hombros, mirando el cielo despejado. No lloró por él, no rezó. Solo estuvo ahí, como una raíz que no se mueve aunque sople el viento más fuerte.
pasada la medianoche, oyó pasos lentos. Caleb se sentó a unos metros de distancia sin hablar. No necesitaban palabras. Estuvieron allí un rato largo, mirando el mismo cielo, compartiendo el mismo aire. Cuando él se levantó, le dijo algo sin mirarla. Gracias por no preguntar. Al día siguiente, Clara no cambió nada. Preparó el desayuno como siempre. Limpiaba con la misma calma, regaba las plantas, movía las cosas con la suavidad de quien entiende que un corazón herido no se toca de frente. Caleb bajó más tarde de lo habitual. Tenía los ojos cansados, pero no evitaba la mirada. Se sentó a la mesa, comió en silencio y al terminar dejó una carta vieja sobre la madera. Clara la reconoció. Era la misma que había visto días atrás, solo que esta vez estaba abierta. Él no dijo si quería que la leyera, pero ella entendió que a veces compartir es eso, permitir que alguien lea lo que uno nunca pudo decir en voz alta. La carta era breve. Hablaba de un hijo que no nació, de una culpa que no se sabía de quién era, de una promesa rota y de un nombre que jamás se escribiría en una lápida. Perdí a Sara mucho antes de que muriera, decía una de las líneas, y al final me quedé con la sombra de un sueño que no me pertenecía. Clara cerró la carta y la dejó donde estaba. Luego se quedó allí sentada, con las manos sobre el regazo, hasta que Caleb volvió del campo. Él la miró, y por primera vez en años no vio una criada, vio una presencia, alguien que había leído su herida y no la juzgó. Los días que siguieron fueron más suaves, aunque el dolor no se fue. Caleb volvió a montar por las mañanas, reparó el techo del galpón y limpió los restos del viejo berseo que llevaba años desmontado. No lo reconstruyó, solo lo guardó en orden. Clara, por su parte, comenzó a reorganizar la despensa. Cambió los frascos de lugar, tejió nuevos paños de cocina, volvió a plantar lavanda en las macetas secas. Lo hacía en silencio, sin esperar aprobación, pero cada pequeño cambio parecía tener eco en la casa, como si los objetos mismos comenzaran a respirar otra vez. Un domingo, sin aviso, Caleb fue al pueblo. Regresó con semillas, clavos y algo envuelto en un pañuelo. No explicó nada, solo dejó el paquete sobre la mesa. Clara lo abrió con cuidado. Era una cuchara de hierro forjado, con un grabado simple, una flor y una palabra: hogar. No era un regalo romántico, era algo más profundo, un símbolo de pertenencia, de tierra firme. Clara no lloró, solo volvió a colocar la cuchara en el cajón de la cocina junto a las otras, como si siempre hubiera estado ahí. Desde aquel domingo, algo cambió en el ritmo de Ravenrest. No fue inmediato, ni espectacular, pero el rancho empezó a tener señales de vida que no dependían del pasado. Caleb no se volvió conversador, pero escuchaba. Se quedaba más tiempo en la cocina cuando Clara horneaba pan. La ayudaba a mover cosas pesadas sin que ella lo pidiera, y a veces, al pasar cerca, le dejaba una herramienta reparada sobre la mesa o una flor seca dentro de un frasco limpio. Eran gestos mínimos pero constantes, como si su forma de agradecer fuera ofrecer algo útil, algo hecho con las manos. Clara también cambió, aunque no lo decía. Ya no dormía con la maleta cerrada, ni con la ropa doblada, como si fuera a irse en cualquier momento. Empezó a colgar sus cosas, a dejar libros abiertos sobre la mesa, a cuidar la pequeña hortaliza detrás de la casa como si fuera propia. Un día, sin decirlo, tejió una alfombra para el pasillo. Otro día, escribió una lista con los nombres de las cosas que hacían falta. Caleb no la corrigió. Solo añadió él mismo 2 cosas más: silla nueva y lámpara para el cuarto del fondo. El cuarto del fondo era el que había pertenecido a Sara. Estuvo cerrado durante años. Nadie lo tocaba, nadie lo mencionaba. Pero esa misma semana, Caleb entró con un balde de agua y un trapo. No lo hizo con ceremonia. Solo limpió el polvo, retiró las cortinas viejas y dejó la ventana abierta.
Clara lo observó desde la puerta sin interrumpir. Cuando terminó, él le dijo con voz tranquila: «Quiero que sea otra cosa. Una habitación que sirva. ¿Te gustaría una biblioteca?» Clara no respondió con palabras. Asintió suavemente y se puso a limpiar con él, como si hubieran estado esperando ese momento hacía mucho. Durante los días siguientes, seleccionaron los libros que aún servían, arreglaron estantes torcidos y mandaron a encuadernar algunos tomos viejos. No hablaban mucho, pero trabajaban en sintonía. Clara encontró unos cuadernos en blanco y comenzó a anotar recetas, frases y fechas de siembra. Caleb hizo una pequeña mesa con sus propias manos y la colocó junto a la ventana, con una silla acolchada. Era el primer espacio del rancho que no nacía de la necesidad, sino del cuidado. Un lugar que no servía para sobrevivir, sino para vivir. Fue entonces cuando llegaron noticias del pueblo. Una familia vecina había perdido su casa por un incendio. Clara sugirió que podían ayudar con ropa, mantas y algo de comida. Caleb, sin dudar, aceptó. Prepararon 2 cajas grandes y las dejaron en la iglesia local sin firmar. Nadie supo de dónde venían, pero los niños del pueblo comenzaron a pasar más seguido por la cerca de Raven Rest. Algunos dejaban dibujos, otros pan hecho en casa. Una vez, una niña pequeña dejó una nota que decía: «Gracias por las cobijas. Mamá dijo que los ángeles también viven en casas con cercas». Esa nota quedó colgada en la despensa durante semanas. Clara la leía de vez en cuando. No por orgullo, sino para recordar que, incluso sin proponérselo, algo en ellos estaba sembrando diferente. Caleb la vio leyendo la nota una tarde y no dijo nada, pero esa noche encendió el horno por su cuenta y horneó pan de maíz por primera vez. El sabor no era perfecto, pero Clara comió sin corregir, y al terminar, lavó los platos con una lentitud extraña, como si no quisiera que ese día terminara tan pronto. Los días comenzaron a parecerse, pero no de forma monótona. Había una rutina, sí, pero cada mañana traía una pequeña novedad. Un árbol podado, una receta distinta, una herramienta vieja que volvía a servir. Caleb ya no evitaba cruzar miradas. A veces, incluso se le escapaba una palabra más larga que un sí o un no. Clara no lo presionaba. Entendía que para algunos hombres hablar de sentimientos era como sacarse una espina con las manos desnudas. Bastaba con que se quedara cerca, que no huyera, que no la echara. Un viernes, mientras Clara colgaba ropa lavada en el patio, notó que Caleb había retirado una piedra grande junto al nogal. En su lugar, había cavado un pequeño círculo de tierra y lo estaba cercando con ramas secas. No dijo qué era, pero al día siguiente, Clara encontró un paquete de semillas sobre la mesa. Eran flores silvestres iguales a las del primer mantel que ella había colocado en la casa. No hubo explicación, solo un gesto que decía: «Vamos a plantar algo que no sea dolor». Ese jardín fue creciendo con el paso de las semanas. No era grande ni simétrico, pero era vivo. Atraía mariposas y abejas. Traía color a una tierra que había sido sombra por tanto tiempo. Caleb lo regaba sin que nadie se lo pidiera. Clara, a veces, se sentaba junto a él en silencio, y aunque nunca se tomaban de la mano, había algo en la cercanía de sus cuerpos que hablaba por ellos. Era una confianza ganada con el tiempo, con el respeto mutuo, con la forma en que ninguno forzaba al otro a ser distinto. Una tarde, mientras Clara barría el alpendre, encontró algo extraño sobre la silla. Un pañuelo de lino con bordes cosidos a mano. Al abrirlo, había dentro un anillo de hierro forjado. Sencillo pero firme, sin adornos. No había nota, no había caja, solo el objeto en sí, como una pregunta sin voz. Caleb no estaba cerca, no la miraba, pero desde el campo su figura quieta parecía esperar. Clara no fue a buscarlo, no le pidió explicaciones. Entró a la casa, se lavó las manos
y se puso el anillo. Después siguió cocinando. Esa noche cenaron juntos sin decir palabra. La mesa tenía pan, guiso caliente y 2 copas viejas de vidrio. Caleb sirvió agua en ambas y levantó la suya. Clara hizo lo mismo. No hubo brindis, no hubo promesas, pero por primera vez compartieron la comida sin urgencia, sin mirar al suelo, sin miedo al reloj. Era como si hubieran llegado a una estación después de un viaje muy largo y ahora solo quisieran quedarse quietos, respirando. La lámpara del comedor proyectaba sombras suaves en la pared y el viento, que antes sonaba como lamento, ahora era apenas una brisa. En los días siguientes nada cambió en apariencia, pero el rancho ya no era el mismo. La cocina tenía olor a hogar. La biblioteca comenzaba a llenarse de cuadernos escritos a mano. La despensa estaba ordenada, el corral reparado, y los animales ya no se asustaban con facilidad. Caleb conversaba brevemente con los vecinos cuando venían. Clara intercambiaba semillas con otras mujeres del pueblo. Ya no eran figuras tristes dentro de una casa oscura. Eran parte del paisaje, parte del ciclo, parte de algo que, aunque nadie lo había anunciado, se parecía mucho a una vida compartida. Una mañana de cielo abierto, Clara salió temprano al jardín con una cesta vacía. Las flores silvestres que habían plantado meses atrás comenzaban a abrirse. Algunas aún temblaban con el rocío. Recogió un pequeño ramo y lo dejó en la mesa del comedor. No era una costumbre, pero tampoco era nuevo. Era simplemente parte del día. Caleb la observó desde la entrada. No dijo nada, pero antes de salir al campo se detuvo junto a la mesa, tocó una de las flores con los dedos ásperos y luego se pasó la mano por la barba, como quien guarda algo sin contarlo. Esa tarde, Clara comenzó a reorganizar el cuarto del fondo. Donde antes hubo recuerdos congelados, ahora había estantes con libros, cuadernos de recetas y una lámpara que Caleb había reparado con alambre. En una caja de madera pequeña guardó las últimas cosas de Sara: un broche, un pañuelo y una foto en sepia. No las tiró. Las limpió con delicadeza, como si fueran parte de una historia que no se niega, pero que tampoco necesita imponerse al presente. Cuando Caleb entró y la vio cerrando la caja, solo asintió con la cabeza. No hacía falta decir nada. La vida en Ravenrest se volvió una mezcla de rutinas y pequeños descubrimientos. Clara empezó a enseñar a leer a una niña del pueblo que venía los sábados. Caleb les dejaba manzanas sobre la mesa y desaparecía discretamente. Los domingos, a veces, salían a caminar hasta la colina más alta. No hablaban mucho, pero el silencio entre ellos ya no era peso, sino espacio. Un espacio en el que cabían las cosas sin nombre, lo que dolía, lo que curaba, lo que aún estaba por venir. Y aunque nadie en el pueblo los llamaba pareja, todos sabían que algo se había sellado allí, no con un beso, sino con presencia. Una tarde, un forastero llegó preguntando por trabajo. Era joven, con ojos cansados y manos vacías. Caleb lo escuchó con paciencia. Clara le ofreció agua. Al final, le dieron un rincón del establo para pasar la noche y comida caliente. El muchacho lloró en Milimetinbush. Silencio mientras comía. Nadie lo abrazó, pero cuando se fue al día siguiente, dejó escrito en un papel: «Gracias por no preguntar de dónde vengo». Caleb leyó la nota en voz baja, la dobló y la guardó en la misma caja donde estaba la foto de Sara. Entendía mejor que nadie lo que significaba llegar roto a un lugar que no exige explicaciones. La primavera fue pasando, y con ella la estación de los cambios rápidos. Todo lo que se había movido dentro de ellos ahora se asentaba con calma. Las visitas del pueblo se hacían más frecuentes. Una vecina trajo una gallina, otro dejó herramientas. Un niño preguntó si podía pescar en el arroyo.
Caleb no solo dijo que sí, sino que lo acompañó. Cuando regresó, tenía la ropa mojada y el cabello despeinado, pero sonreía. Clara lo recibió con toalla en mano y una mirada que decía, «Te vi». No hicieron alarde. Solo cenaron temprano, como todos los días. Una noche clara, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Caleb sacó 2 sillas al porche. Clara se sentó a su lado con una manta sobre las piernas. El rancho estaba en silencio, pero no era ese silencio de antes, denso y doloroso. Era otro, uno que respiraba con ellos. Caleb la miró de reojo y dijo, casi en un susurro, «Nunca pensé que el dolor se pudiera transformar, no en alegría, pero en otra cosa». Clara no respondió, solo apoyó la cabeza en su hombro. Y se quedaron así, sin decir más, como si el tiempo por fin les hubiera dado permiso para simplemente estar. El verano trajo polvo en los caminos y largas tardes de calor, pero también frutas maduras y la sensación de que todo seguía su curso sin apuro. Clara solía colgar ropa bajo el sol y leer junto a la ventana en las horas más lentas del día. Caleb reparaba cercas, organizaba herramientas y cada tanto se sentaba junto a ella sin decir palabra. A veces le preguntaban en el pueblo si ya estaban casados. Él se limitaba a sonreír con los labios cerrados y decir, «Clara está donde quiere estar». Y para él eso era suficiente. Una tarde, mientras recogían leña en silencio, Clara le dijo que su madre había muerto sin saber qué era tener un hogar propio. Lo dijo como quien comenta el clima, sin dramatismo. Caleb se quedó quieto unos segundos. Luego le alcanzó un trozo de cuerda para atar los haces de madera y respondió, «Aquí ya no hay nada prestado». Fue una frase breve, pero en Clara se quedó como una raíz. Esa noche guardó su maleta en el desván y colgó su retrato de infancia en la pared del cuarto. Las cartas que antes estaban enterradas en cajones, ahora descansaban organizadas en una caja de madera clara, etiquetada con la palabra guardar. Era lo que hacían con todo. No olvidar, no negar, guardar. El cuarto que antes fue de Sara ya no olía a encierro. Había estantes con libros, cortinas nuevas y un par de sillas donde a veces Clara se sentaba a escribir. No escribía sobre Caleb, ni sobre el pasado. Escribía sobre pan, sobre árboles, sobre cómo las aves cantaban más cuando no había nadie. Mirando, escribía como quien deja constancia de una vida simple que empezó después del ruido. Los domingos se volvieron días especiales, no por religión ni por costumbre, sino porque eran lentos. A veces cocinaban juntos, otras veces solo paseaban por el campo. Caleb había dejado de mirar el horizonte con rabia. Ahora lo miraba como quien observa una cerca bien hecha, sabiendo que hay algo más allá, pero sin necesidad de cruzar. Una mañana, Clara lo encontró puliendo un trozo de madera con forma de espiral. No dijo para qué era, pero semanas después, ella lo vio colgado sobre la puerta de entrada. Un símbolo que decía sin palabras, «Esto ya no es soledad». Una mujer del pueblo le preguntó a Clara si no se aburría viviendo tan lejos de todo. Ella respondió que el rancho no quedaba lejos, solo quedaba en paz. La mujer no entendió del todo, pero asintió con amabilidad. Y cuando se fue, Caleb le dejó a Clara sobre la mesa un pequeño cuaderno con la primera página escrita. Raven Rest, cosas que florecen. Clara lo hojeó en silencio y comenzó a escribir con letra firme. No historias ni confesiones, solo listas, cosas reparadas, visitas inesperadas, flores que volvieron a crecer, cosas que quizás nadie leería, pero que valía la pena recordar. La casa que un día fue refugio del dolor, ahora era escuela de calma. Los animales estaban tranquilos, las maderas ya no crujían como antes, y el aire en las tardes olía a algo que mezclaba pan tibio, tierra húmeda y ropa limpia. Clara y Caleb no hablaban de futuro, no hacían planes.
pero cada gesto, cada elección parecía decir, seguimos aquí, por voluntad, no por costumbre. Y en ese acuerdo silencioso se construía algo que no tenía nombre, pero que todos, incluso los que solo pasaban una vez por el rancho, reconocían al instante como hogar. Un jueves al atardecer, Clara colgó una manta tejida a mano en la cerca del jardín. Era de tonos cálidos, con hilos desiguales que contaban en su imperfección una historia sin... En palabras, Caleb la vio desde el taller y no dijo nada. Pero más tarde, cuando ya caía la noche, se detuvo frente a la manta, la tocó con la palma abierta y murmuró apenas, «Hace tiempo que esta casa no tenía colores propios». Luego entró y preparó 2 tazas de té, como Clara solía hacer. La rutina ya no tenía dueño, era compartida. El rancho comenzó a recibir más visitas, no por curiosidad, sino por necesidad. Una anciana venía a pedir consejos sobre conservas, un joven buscaba cómo trenzar cuero, una mujer ofrecía leche a cambio de semillas. Clara los recibía sin protocolo. Caleb, con su silencio amable, aprendía a escuchar sin miedo. A veces, los niños dejaban piedritas pintadas en la entrada, y él, que antes ni respondía a un saludo, ahora las colocaba alineadas en una repisa del porche, como trofeos de una guerra que ya no se peleaba. Una tarde, mientras limpiaban juntos el establo, Clara se detuvo de pronto y apoyó la escoba contra la pared. Miró a Caleb con calma y le preguntó, «¿Crees que alguien puede empezar de nuevo sin borrar lo que fue?» Él la miró largo. Luego asintió y dijo, «Creo que eso es exactamente lo que estamos haciendo». Fue la única vez que hablaron de lo que los unía. No hicieron falta más palabras. Esa noche compartieron el pan recién horneado y al terminar, Caleb se quedó lavando los platos mientras Clara escribía una nueva lista en su cuaderno, cosas que ya no duelen. Días después, llegó una carta sin remitente. Era de Marcus. No. Pedía perdón, pero decía algo inusual. Tal vez no era mi lugar juzgarte. Si alguna vez decides vender, avísame. Pero si decides quedarte, que valga la pena. Caleb leyó la carta en voz baja y luego la quemó en la chimenea sin rencor. No le habló a Clara del contenido, pero esa misma noche clavó un cartel de madera en la entrada del rancho. No decía «en venta» ni «privado». Solo tenía un nombre tallado a mano, Raven Rest. Clara entendió el gesto de inmediato. El rancho ya no era el lugar donde Caleb vivía porque no tenía a dónde ir. Era el lugar que había elegido para quedarse. Esa noche, colocó una flor seca entre las páginas del cuaderno y dejó sobre la mesa 2 servilletas nuevas que había bordado con letras pequeñas. Una con la palabra pan y otra con la palabra gracias. No eran decorativas, eran símbolos. Como todo en esa casa, hablaban bajo, pero hablaban claro. Una semana después, sin que nadie lo propusiera, compartieron una comida al aire libre. Solo ellos 2, bajo. La sombra de un árbol recién florecido. Clara sirvió pan, queso y frutas. Caleb llevó 2 copas que habían estado guardadas por años. No brindaron, no hubo ceremonia. Solo comieron mirando el campo en silencio. Al final, Caleb dejó algo sobre la mesa. Un anillo de hierro, el mismo de antes, pero ahora pulido y ligeramente más ancho. Clara no preguntó. Lo tomó, lo colocó en su dedo y siguieron comiendo. Los días que siguieron fueron los más simples. Las manos de Clara sabían exactamente dónde iban las cosas, y los pasos de Caleb ya no evitaban los lugares que antes dolían. El cuarto de Sara ahora era sala de lectura. El antiguo galpón, que guardaba restos de un berceo que nunca fue usado, se transformó en taller. Caleb, con paciencia, comenzó a construir una silla pequeña, no por necesidad, sino porque algo en sus manos pedía crear. Clara no preguntó para quién era. Solo dejó cerca un cojín con flores bordadas. Una tarde de lluvia suave, Clara sacó un pan del horno y lo dejó.
enfriando en la repisa. Caleb entró mojado con olor a pasto y madera húmeda. Se sacó el sombrero, la chaqueta, y sin decir nada, se quedó mirándola mientras ella colocaba la mesa. No se miraban como enamorados jóvenes, se miraban como quienes han compartido heridas, como quienes saben que el amor no necesita velocidad ni pruebas, solo constancia, solo tiempo, solo presencia, y en ese cruce de miradas, sin nombre, estaba todo dicho. El rancho comenzó a recibir cartas de personas que escuchaban sobre el lugar. Algunas pedían hospedaje, otras ofrecían trueques. Una mujer escribió diciendo que su hija quería aprender a leer como la señora Clara enseña. Caleb leía las cartas en voz alta, sin vergüenza, y luego las guardaba en una caja nueva, distinta de las del pasado. Era la caja de cosas que llegan sin pedirlas, pero que uno agradece igual. Clara empezó a escribir respuestas. Usaba papel reciclado, con tinta marrón y caligrafía redonda. Cada carta terminaba igual. Aquí no sé. Prometen respuestas, solo tierra firme. Un sábado durante la feria del pueblo, Clara llevó frascos de conservas. No vendió nada, los regaló. Algunos la miraron raro, otros agradecieron como si no supieran cómo actuar. Caleb observaba de lejos, apoyado en una cerca, con los brazos cruzados y los ojos tranquilos. No intervenía, solo estaba ahí, como siempre. Al regresar, Clara le preguntó si había hecho bien. Él respondió, «Tú haces bien, aunque no lo sepas». Y esa noche, la lista del cuaderno tuvo una nueva entrada, cosas que no sabía que podía hacer. A fines de verano, una mujer mayor del pueblo se enfermó y no tenía quien la cuidara. Clara fue por las tardes a llevarle caldo. Caleb la acompañaba y arreglaba la cerca de su jardín. Nadie les pidió hacerlo. Nadie lo esperaba, pero lo hicieron. Y cuando la mujer mejoró, envió una canasta con uvas dulces y una nota que decía, «No sabía que aún quedaban personas como ustedes». Caleb leyó la nota en voz alta, la dejó sobre la mesa y la sujetó con una piedra. Era su forma de enmarcar lo importante. Clara no la movió. Y así, sin anuncios, sin aplausos, sin testigos, el rancho se convirtió en algo más. No solo un hogar, no solo una tierra trabajada, sino un lugar donde el dolor aprendió a sentarse a la mesa sin causar sombra. Un lugar donde el silencio ya no era castigo, sino descanso. Donde dos personas, rotas por historias que no eligieron, decidieron no curarse, sino caminar lado a lado. Y cada paso, cada gesto, cada domingo compartido era un recordatorio de que el amor, el verdadero, a veces no grita, a veces solo se queda. Una mañana clara, con el cielo limpio y el olor a heno fresco en el aire, Clara salió temprano al jardín. Llevaba una cesta con pan, un frasco de miel y una manta doblada. Caleb ya la esperaba bajo el árbol, en el mismo lugar donde años atrás ni siquiera permitía que alguien se acercara. No hablaron. Se sentaron uno al lado del otro, como habían aprendido a hacer, dejando que el mundo siguiera su curso sin urgencia. A lo lejos, el sonido de un caballo pasaba por el camino, pero no les importó. Allí, bajo esa sombra, tenían todo lo que no sabían que necesitaban. Caleb sacó de su bolsillo un pequeño papel doblado. No era una carta, era una lista. Se la entregó a Clara sin decir nada. Ella leyó en silencio. Cosas que cambiaron sin avisar. Había 5 palabras. Pan, silla, sombra, voz, tú. Clara lo dobló con cuidado y lo guardó en su cuaderno. No porque fuera poético, sino porque para ellos eso era historia, verdadera, vivida, completa. El rancho Raven Rest ya no se nombraba con temor en el pueblo. Los niños decían que allí vivía un hombre grande que hacía pan y una mujer que enseñaba a leer. Nadie sabía con certeza qué los unía, pero todos sentían algo distinto al pasar por la cerca,
como si allí, dentro de ese portón sin candado, el tiempo hubiera aprendido a ser bueno otra vez. Las flores del jardín ya no eran solo flores, eran prueba de que incluso en una tierra reseca algo puede florecer, si alguien cuida. Una vecina joven preguntó una tarde si Clara y Caleb pensaban casarse. Ella sonrió y respondió: «Ya estamos juntos. Lo demás es papel». La mujer rió sin entender del todo, pero Caleb, que escuchaba desde atrás, asintió en silencio. No por conformidad, sino porque sabía que no había otro lugar donde querer estar. Y para él, eso valía más que cualquier promesa escrita. Esa noche, volvió a colocar leña en la chimenea y encendió el fuego, sin motivo, solo por el gusto de ver la casa con vida. Clara escribió una última entrada en su cuaderno: «Cosas que no necesitan nombre». Allí apuntó: «Sombra compartida, pan en silencio, portón abierto, silla vacía por si alguien llega». Y luego cerró el cuaderno, lo colocó en la estantería y siguió cortando verduras para la sopa. La vida no se había vuelto perfecta, solo se había vuelto posible, que era mucho más de lo que ambos habían esperado. Y así, Raven Rest encontró su verdadero significado. Ya no era el descanso de los cuervos, era el lugar donde un hombre roto decidió quedarse, donde una mujer invisible dejó de ser huésped, y donde el amor, ese que no se grita ni se presume, simplemente se sentó a la mesa y nunca más se fue.